En Londres, cuando una muerte no es natural, les hacen un examen post-mortem. Cuando llega el cadáver, como todas las muertes en Londres, el coroner de Westminster, que era la zona donde vivía mi hermano, pues le hace un examen post-mortem. Y entonces es que nosotros si teníamos justo el de 2 meses para celebrar el entierro, vamos toda la familia, y cuando estamos en Londres nos dicen que no hay entierro porque los suecos nos están engañando. Que mi hermano no ha muerto ahogado, que realmente no se sabe la causa del fallecimiento porque le falta el corazón, y que nos están engañando. Y entonces nos dijeron que los golpes que tenía en la espalda y en los laterales, que no eran compatibles con un lanzamiento al agua. Sí, mi hermano Miguel Ángel se fue de casa de aquí de Algorta a finales de abril del 2005. Eso es lo último que sabemos de él, hasta que nos llamaron el 29 de septiembre de ese mismo año para decirnos que había aparecido un cadáver en Suecia en avanzado estado de descomposición, y que llevaba en el bolsillo de su pantalón una fotocopia de mi hermano Miguel Ángel. Bueno, pues él normalmente se marchaba y no daba señales de vida. Tú ten en cuenta que mi hermano tenía 44 años. Sí que es cierto que mi madre le decía que llamase, pero él no lo hacía. Habitualmente no lo hacía. Sí que es cierto que en 2 meses máximo volvía a casa. Y esta vez ya mi madre sentía que había pasado algo malo porque había pasado el tiempo y no sabíamos nada de él, y entonces ella ya empezó a pensar que había pasado algo malo. Bueno, nos llamó la Policía Nacional de Bilbao y lo que nos dijo era de noche, era un jueves a las 8 de la noche, y mi madre estaba sola en casa, y entonces lo que le dicen es que ha aparecido un cadáver en avanzado estado de descomposición y que en el bolsillo del pantalón tenía a mi hermano. Mi madre estaba sola en casa, entonces le dijo que estaba muy nerviosa, y entonces que me llamasen a mí. Y entonces el policía me llamó a mí, fuimos a la comisaría de Bilbao, y el policía que nos había llamado ya se había ido para casa, y nos empezaron a decir que, pues yo qué sé, que la habían cortado, bueno, un Cristo total, sí. Entonces que iríamos a comisaría al día siguiente. Al día siguiente fuimos a comisaría, ya nos atendió la jefa de homicidios, y entonces ya lo que nos empezó a decir es que el FAS que le habían recibido de Suecia es que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y que era imposible identificarlo por huellas dactilares, por lo que a la tarde les hicieron las pruebas de ADN a mis padres, les tomaron las muestras. Bueno, pues en cuanto mi prima recibe la llamada de teléfono de la comisaría de Bilbao, nos llama, nos pone a todos en contacto, a toda la familia, digamos, ¿no? Entonces, pues nos quedamos todos pues de piedra, porque es que es como de repente te parece como que te están contando una película de terror, porque además todo era como de terror. Y bueno, pues es una especie de bofetón en el que tú piensas, no puede estar pasando esto a nuestra familia, a una familia normal. O sea, es decir, yo creo que siempre hemos tenido la sensación de que, bueno, pues que esas cosas pasan en las películas, a otras personas, etcétera, ¿no? Y por eso mi prima repite muchas veces que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que pasa en las familias normales, que pasa, que no es una cuestión de películas, que hay cosas que pasan y que le pueden pasar a cualquiera, ¿no?
Entonces, bueno, nos llama a todos, nos acercamos todos, la acompañamos a la comisaría de Bilbao y allí es cuando empieza la película de terror, porque, en fin, yo no sé si porque reciben una información que traducen mal, no sé si porque la traducen bien y desde allí también con los pocos datos que tienen o los que nos hacen llegar, pues todo parecía que era bueno, pues que había aparecido un cadáver que estaba prácticamente irreconocible porque había estado mucho tiempo en el agua, que le faltaba una mano, que igual también le faltaba un pie, que estaba comido prácticamente por la fauna del mar, o sea, por todos los bichos y por tanto tiempo que llevaba, que estaba muy descompuesto y que no se podía identificar, a la par que pues dicen que es Miguel Ángel Martínez Santamaría. El problema viene de que las muestras de ADN de mis padres jamás se cotejaron con las del cadáver. Es más, es que al cadáver no les tomaron las pruebas de ADN los suecos. Entonces, para que te hagas una idea, no es que la policía recibiese esa información de que no se podía identificar por huellas dactilares, sino que nosotros llamamos al consulado de España y ese mismo día, el día 30, que le hicieron las pruebas de ADN a mis padres, les dijeron que era imposible por huellas dactilares, el policía que llevaba la investigación. Entonces, el domingo, recuerdo que yo hablé con el cónsul y le dije, mira, todo esto me está pareciendo muy raro, porque ya me habían informado de que el día 1 de agosto había sido detenido por la policía sueca por no estar identificado y resulta que luego aparece su cadáver al de mes y pico con la fotocopia del DNI de mi hermano. Es que yo no entendía nada. Digo, ¿no tendrá algo que ver la policía? Entonces resulta que me dice el cónsul, no te preocupes, que yo mañana hablo con la policía sueca y me voy a informar de todo bien. Total, que el lunes se pone en contacto con la policía y lo que estaba en secreto de sumario, no se podía identificar, iba a tardar mucho tiempo en saber qué había pasado. Cuando habla el cónsul y les dice que la familia sentimos que la policía, pues que aquí ocurre algo raro, resulta que no había secreto de sumario, el homicidio ya no era tal, ahora ya se trataba de un suicidio. Y al día siguiente ya estaba reconocido, por ellos dicen, por huellas dactilares. O sea, algo increíble. A esta mujer que está vinculada con la policía sueca, pero tiene también familia en España que trabaja con eso en conjunto con la policía, pero también en el hospital, que curiosamente, porque parece una especie de coincidencia muy, no sé, muy rara, ve el cadáver, identifica que puede ser una persona española. No sé cómo alguien puede identificar que una persona es española en un cadáver, sinceramente. Y entonces pues a esta mujer le da por mirar los bolsillos, cosa que también parece curiosa porque, no sé, yo supongo que cuando sacan a una persona del agua, está muerta, etcétera, antes de dejarla en el depósito, o alguien que cuando llega al depósito se supondría que, no sé, que tendría que mirar o ver, en fin. Parece entonces que la identificación se hace por un carnet de identidad que también, extrañamente, después de estar mi primo tantos días y tanto tiempo en el agua, ella lo puede reconstruir, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿cómo es posible que esa persona no pueda ser casi, o sea, que esté tan en estado tan
de putrefacción, tan deteriorado, sin manos, sin X tal, pero esa persona encuentra una fotocopia de un carnet de identidad medio roto, pero que ella reconstruye, donde lee que efectivamente se llama, esta persona es Miguel Ángel Martínez Santamaría, y entonces pues llega a identificarle de esta manera. El día 30, según vamos a la comisaría, la policía de Bilbao les escribe a la policía sueca. La familia está súper interesada en ir a Suecia para identificar el cadáver. Entonces, ¿qué pasa? Que a través del consulado habla el policía que lleva el caso y nos da largas, como que no nos puede atender. Y no vamos hasta el día 12-11 de octubre. O sea que es porque el policía decía que no nos podía atender. Tampoco sabía inglés, o sea, el policía ni hablaba inglés, ni nos podía atender, ni nada. Y entonces cuando fueron 2 primos míos a Suecia, se trasladaron 2 primos, y cuando llegaron allí les dijo a la policía que querían ver el cadáver y la policía les dijo que no. Les insistieron para ver el cadáver y la policía les dijo que no, porque les iba a dar mucha impresión, porque el cadáver estaba fatal, porque tal, bueno, total, que no les dejaron ver el cadáver. Y lo bueno viene que luego pues dicen, bueno, pues vamos a llevar unas flores al lugar donde apareció el cadáver. Bien, entonces el policía, junto con una administrativa del consulado, porque en nuestro caso el cónsul no fue con la familia a comisaría, sino que fue la auxiliar administrativa del consulado, llegan a un sitio, o sea, el policía nunca había estado en el lugar donde había aparecido el cadáver. Entonces, o sea, era algo increíble. Entonces, sacan del Google Maps uno de estos mapas, y ponen una notita de que está en un sitio. Entonces les llevan a mis primos a un sitio, y cuando van a depositar las flores dicen, no, que aquí no es, vamos más adelante. Y les llevan para y les dicen, aquí ha sido. Bueno, según el mapa, claro está, porque el policía que llevaba la investigación, repito, no había ido al lugar donde apareció el cadáver. Para mí, yo que soy más de sensaciones que de recuerdos reales y así, bueno, el siguiente paso importante para mí que yo recuerdo fue que como yo estaba de baja y mi primo también estaba sin trabajar en aquel momento, y mi prima necesitaba quedarse con sus padres y bueno, pues hacer, bueno, pues intentar, ¿cómo diríamos? Calmar un poco las aguas efectivamente en casa, estar acompañando a sus padres y a la vez recibiendo toda esa información que bueno, que seguía llegando, lo que fuera. Mi primo y yo fuimos los que nos bueno, teníamos mayor disponibilidad para ir allí a mi prima me va a echar la bronca cuando oiga esto, pero bueno, me va a echar la bronca porque y yo creo que mi primo y yo éramos 2 pardillos en aquel momento, y entonces nos fuimos a Estocolmo y nos creímos todo lo que nos dijeron. Nos recogieron, llegamos allí, nos fuimos en un taxi hasta donde nos dijeron que teníamos habíamos cogido un hotel o un hotelillo así, o una pensión, bueno, una cosita así tal, y nos vino a recoger la policía para llevarnos al lugar donde mi primo había aparecido, y después íbamos a ir también a elegir a una funeraria, a elegir la caja para
para mi primo, pero también a la vez teníamos que pasar por el consulado pues para ver qué es lo que nos decían allí, porque también nos recibían allí, es decir, que nosotros parece que íbamos un poco como, bueno, pues con este halo de ser personas invitadas y que bueno, que tenían ellos que darnos explicaciones y bueno, pues estaban, nos dieron las condolencias, etc, etc. Cuando hacen el levantamiento del cadáver, que es una semana, o sea, el cadáver aparece el 22 de septiembre, a nosotros nos llaman el día 29. La Policía Nacional de España sabía esta información el día 27 y nos llaman el 29 a la noche, empezando por ahí. Bueno, pues cuando se hace el levantamiento del cadáver, dicen que una chica iba paseando y que encuentra un cadáver, una tal Sarah Adams. No hay mayores, no hay su DNI, no hay información de esta mujer ni nada. Entonces lo que van es 2 policías municipales. En el levantamiento del cadáver no hay ni forense, ni juez, ni policía judicial. No hay nada. Y dicen que llaman a una Zodiac, aunque nosotros nos dicen que el cadáver estaba al lado en la orilla, no sé por qué. Va una Zodiac y cogen los municipales y lo meten en un... llaman pues al transporte que llevan los cadáveres y lo llevan al Karolinska, en Solna. Bien, todo esto lo hacen en media hora. En media hora cogen un cadáver, mandan la Zodiac, lo recogen, o sea, todo lo que te estoy contando en media hora. No hay una sola fotografía ni del levantamiento del cadáver, ni de nada. No hay nada. Y entonces lo llevan al departamento de forense de Solna, en el Karolinska. El Karolinska, para los que ahora han dado los premios Nobel de Medicina, es el hospital que da los premios Nobel de Medicina, y llevan el cadáver allí. Entonces, la jefa forense de ese hospital dice que tienen muchos cadáveres y entonces pide refuerzos. Muchos cadáveres, pero no había pasado nada, no había habido accidentes, no había habido nada, pero dice que se le habían acumulado los cadáveres. Entonces piden refuerzos y va la que es Relaciones Públicas de ese departamento forense, que es de origen español. Entonces mete la mano en el bolsillo y encuentra una fotocopia intacta del carné de mi hermano, que está caducado hace 2 años. O sea, no es el carné de mi hermano actual, sino es el de hacía 2 años y está intacto. O sea, la policía ni miró en sus bolsillos, ni acordonó la zona, ni hizo absolutamente nada. Si es que realmente existió ese levantamiento del cadáver, porque no tengo ni idea si existió o no. Lo primero que pasó fue que fuimos a... Si te digo la verdad, no recuerdo si fuimos primero al consulado, si fuimos primero al sitio donde habían encontrado a mi primo. Solo sé que mientras íbamos en el coche para el sitio donde había aparecido mi primo, pues íbamos con un mapa de papel, más o menos, y el policía que iba ahí en el coche pues nos paró en un sitio. En el coche iban ellos dos pues hablando en sueco, comentando cosas y riéndose, cosa que nos pareció también un poco... quiero decir, un poco bastante improcedente, ¿no? Pues porque, bueno, nosotros estábamos en shock y bueno, total que eso, aparte de que nos pareció mal, lo que también nos pareció un poco lamentable fue que nos bajamos en una ubicación donde ellos creían que había aparecido mi primo, pero luego, bueno, compramos unas flores para dejarlas allí y después de dejar un poco las flores allí nos avisaron que no era ese la ubicación exacta y entonces que teníamos que ir a otro sitio. Entonces, bueno, era como un poco todo muy informal, ¿no? O sea, tú vas con tu pena, con tu necesidad de hacer esa ofrenda, ese recuerdo, ese pequeño homenaje a yo qué sé, y no, mira, no, ahora recoge otra vez que ahora vamos a llevar las flores a otro lado porque no es aquí, no es allá, porque realmente no había ni un mapa, era una especie de
mapilla, pero hecho como, bueno, como si lo hago yo, derecha, izquierda, con las flechas, etcétera, ¿no? Bueno, ya pudimos dejar las flores en algún sitio, visto lo visto, no sé ni siquiera si sería ese el sitio donde apareció mi primo, y luego, o no sé si luego, antes, después, pero vamos, en ese mismo día fuimos al consulado y ahí fue donde nosotros nos sentimos, mi primo y yo nos sentimos muy mal, porque queríamos ver nosotros queríamos ver el cadáver y nos decían que no nos lleváramos esa imagen de nuestro primo porque iba a ser muy duro, porque estaba muy descompuesto, porque iba a ser una imagen que luego no nos iba a permitir. Bueno, pues es que nosotros, tan impresionados y tan impresionables en aquel momento, pues fíjate hasta qué punto tuvimos miedo, o nos metieron ese miedo, o nosotros teníamos ese miedo, que nos dijeron que nos iban a dar un bote con una cadena y con alguna cosita que llevaba, unas monedas que llevaba mi primo, el DNI famoso, etc. Y nos dijeron que ni siquiera, bueno, pues que no lo abriéramos prácticamente, hasta que lo abriéramos en un sitio abierto, despejado, lo que sea, porque aquello olía a demonios y casi, vamos, nos iba a la putrefacción nos iba a tal. Y veníamos con el bote pues asustadísimos. Y más extraño que un mes y medio antes la habrían detenido porque no estaba identificado, porque no tenía identificación alguna, y de repente aparece su cadáver con una fotocopia para decirnos que era él. Todas las cosas que nos dijeron nunca las cuestionamos, o sea, claro, pasado el tiempo, analizas todo lo que ha pasado a posteriori y dices, madre mía, si en ese momento hubiéramos tenido una milésima parte de la, no sé, de la malicia, no la malicia, sino de la capacidad para poder haber sido más críticos y haber podido, no sé, llevarnos más pruebas, ¿no? Ellos nos contaron una historia que tenía un inicio, un nudo y un final de trama, y nosotros nos lo creímos. Entonces, en aquel momento, pues era eso, la posibilidad, etcétera. En ningún momento, o sea, que yo había sido... Y bueno, pues nos vinimos aquí, nos esperaba la familia con noticias, para que les diéramos las noticias con avidez, etcétera. Nosotros contamos la historia que nos habían narrado y ahí empezaron también muchas dudas, ¿no? Mientras volvíamos, además, mi tío nos recogió en el aeropuerto de Madrid y nos vinimos con él y paramos en un sitio como abierto, para que no nos afectara todo ese olor, etcétera, y total que aquello no olía a nada, sinceramente. O sea, que eso era una especie, bueno, pues eso, un cuento de terror que nos creímos y no tuvimos la malicia suficiente como para suponer que alguien nos podía estar mintiendo, o porque cuál era la intención de no enseñarnos el cadáver, por qué era ese empeño en que no viéramos el cadáver, si era por esas cuestiones que decían ellos, o ahora pienso que por otras cuestiones, claramente, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí todo empieza a tener muy poca claridad. Estoy con mi prima, coincido con mi prima en que, bueno, es que además también luego fuimos a la funeraria y casi nos dijeron que habíamos tenido mucha suerte, porque el cadáver iba a ser enterrado como un sin nombre, si no llega a ser por esta mujer, y había estado allí un poco como en la morgue esperando a que en el suelo de Suecia, donde iban a enterrar el cadáver en su momento, tenía hielo, había nevado, había hielo, había tal, y entonces no podían hacer el hoyo.
el enterramiento, con lo cual, o sea, supuestamente habíamos tenido mucha suerte, que no lo sé, porque finalmente igual yo que sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero no sé si fue suerte que no lo enterraran y que no lo sé, mira, sinceramente. Pero bueno, él estaba allí de momento como un sin nombre, salvo porque esta mujer hizo ese extraordinario descubrimiento y pudo identificar, pero podía haber estado enterrado y nos hubiéramos ido con la historia de que, bueno, está enterrado, no sabías entonces quién era, ha aparecido tal, pero bueno, no nos hubieran llamado, es que no nos hubieran llamado probablemente para nada, ¿no? O sea, no hubiéramos sabido nunca dónde estuvo mi primo, qué pasó ni qué no pasó. Bueno, qué pasó y qué no pasó tampoco lo sabemos ahora, pero seguramente pues sería un desaparecido, ¿no? Vale, entonces nosotros lo pedimos a través de... hay un departamento en el Ministerio de Asuntos Exteriores que se llama Oficina de Atención a los Españoles. Bueno, entonces a través del Ministerio de Asuntos Exteriores nosotros pedimos el informe de autopsia. Entonces, en febrero del 2006, había pasado 5 meses. En febrero del 2006 recibimos 2 hojas. 2 hojas. Entonces, lo que recibimos es una que pone hombre no identificado, posiblemente se trata de Miguel Ángel Martínez Santamaría. Y en la segunda hoja, un dictamen. Probablemente ha muerto ahogado, probablemente se ha tirado, ya no se había tirado desde el puente, ya se había tirado desde un barco proveniente de Finlandia. O sea, ya sabían hasta incluso de qué barco, sin haber hecho ningún tipo de investigación, ya sabían eso. Probablemente, ¿de qué decían? Que los golpes que tenía, pues que no eran importantes y que no tenían nada que ver con la muerte, pero que eran más o menos de la caída con el agua. Y luego algo que era que tenía en sangre 0,3 y entonces decía que era muy poca cantidad de alcohol y que podía ser al descomponerse que se producen esos gases. Bien, pues cuando la forense hace el informe de cómo ha fallecido, que es lo que se entrega para las estadísticas en Suecia y todo eso, lo que dice es que mi hermano se ha y que tiene que ver su muerte con el alcohol. Si a una persona el agua le descompone claramente y los peces andan y no sé qué y le han comido según ellos una mano, que luego todo fue irreal, ni le faltaba la mano ni le faltaba nada de nada, pero vamos, lo que es casi imposible es que, que una fotocopia de una hoja durante meses esté en el agua y siga legible. O sea, es muy raro. Entonces, que hubo una atmósfera para que no diéramos problemas, es decir, que nos contaron un cuento que a nosotros con nuestra inocencia, ignorancia y con nuestra credulidad pues nos encajó y creíamos que sí traíamos unas respuestas de lo que había pasado y que se empeñaron bastante en que no viéramos el cadáver. Sí, no querían preguntas, no querían que o sea, yo creo que ellos aquello lo pensaban tramitar, o sea, en un titá y fuera. Y ya, que nosotros fuéramos allí, que preguntáramos, que no sé qué, y luego que mi prima dijera, oye, aquí hay cosas que no encajan y voy a seguir. Bueno, pues ya fue cuando desde el consulado ya no quisieron hablar con ella, etcétera. Y que muchas dudas de las que se tienen
son porque no le dieron ninguna importancia a este caso. Es decir, está al lado de un río, se ha suicidado, no es una persona de aquí, le conocían luego en el consulado, le conocían, porque mi primo... cuando necesitaba ayuda, mi primo era muy independiente en algunos momentos, pero en otros momentos necesitaba, yo qué sé, pues contactar, tener gente amiga, tener esto, y de hecho en el consulado nos dijeron, sí, cada vez que ha tenido algún problema ha venido aquí, alguna vez se ha sentado aquí con nosotros, hemos hablado, etc. y así. Pero bueno, para quien lo encontró, iba a ser enterrado, no se tomaron ni se hizo un levantamiento del cadáver, ni hay fotos, no se hicieron los protocolos y los procedimientos obligatorios, y eso fue el comienzo de una gran concatenación de errores y luego ya de cosas muy mal hechas. Muy mal hechas, porque además, yo que sé, por ejemplo, que a la forense dijera, pues es que seas, o sea, porque aparece cerca del agua, seas, por favor, o sea, ¿quién? O sea, ¿cómo es posible decir una barbaridad semejante? Si además yo creo que bueno, que esa forense, que además se ha intentado localizar por activa y por pasiva y jamás ha querido contactar, no quieren dar explicaciones, en fin, bueno. En fin, eso creo que también tiene que ver, ¿no? La poca voluntad que pusieron para esclarecer los motivos por los que una persona efectivamente estaba flotando allí, ¿no? Que luego yo no sé si te habrá contado mi prima que mi primo no murió ahogado. Nada, no hicieron ninguna. Mi hermano era un tío súper sociable, nosotros somos súper abiertos, era un tío que cuando iba de viaje conocía mogollón de gente, todo el mundo le conocía, pero nada, es que no se investigó nadie. ¿Dónde está su cartera? Su mochila. Nada. Yo no sé si esta nos acompañó también, no sé si esta Cereceda fue la que nos acompañó, porque también creo que tenía relación con la funeraria. No te lo pierdas, o sea que ella era omnipresente, esa señora. Era la enfermera con, no sé, padre por una parte español, colaboradora, criminóloga, enfermera y de todo. Pero bueno, lo que nunca pudimos estar es con la persona que identificó el cadáver y que dio aviso a la policía de que había un cadáver. Esa persona, que hay un nombre de esa persona que supuestamente encontró el cadáver, nunca hemos podido localizarla, solo sabemos un nombre y parece que no. Bueno, mi prima creo que hizo algún trabajo de indagar por el nombre, o sea, apellido y tal, y nunca se, parecía incluso hasta que era una persona que no existía, ¿no? Sí. El siguiente paso es que vamos allí, entonces lo que queremos es repatriar el cadáver y lo queremos repatriar a Londres. ¿Por qué? Porque mi hermano había vivido en Londres y entonces vivió con una chica que le ayudó mucho, y mi hermano cuando ya volvió aquí a Guecho, la chica tenía cáncer, estaba para morirse y entonces le llamó. Y entonces mi hermano fue a cuidarla porque él sentía que se había portado muy bien con él en Londres, y entonces cuando se murió, como mi hermano no era pareja de ella ni nada, entonces lo que hizo fue decirle a mi padre que a ver si le pagaba el entierro. Entonces mi padre le dijo que sí. Entonces mi hermano la enterró en el cementerio de Gunnesbury de Londres, y cuando vino, después de haber hecho todos los trámites, pues dijo, en Londres
los nichos son de 2. Entonces, cuando me muera, como lo hemos pagado nosotros, o sea, lo había pagado mis padres, pues dijo, pues ya tengo un sitio donde enterrarme. Entonces, él dijo, bueno, cuando me muera, quiero estar en Londres. Y de ahí es lo del entierro de Londres. Ahí empieza todo el lío, porque cuando nosotros vamos a Londres, bueno, el cadáver llega a Londres 1 mes y medio después. O sea, los suecos ponían todo pegas para entregar el cadáver. Cuando por fin entregan el cadáver, resulta que llega a Heathrow sin la documentación necesaria para sacar el cadáver de Heathrow. Entonces, tenemos que nosotros hablar con el consulado de España en Londres para, o sea, en 1 mes y medio no les había dado tiempo a hacer toda la documentación. Bien, entonces, en Londres, cuando una muerte no es natural, les hacen un examen post-mortem. Y entonces, cuando llega el cadáver, como todas las muertes en Londres, el coroner de Westminster, que era la zona donde vivía mi hermano, entonces le hace un examen post-mortem. Y entonces es que nosotros si teníamos justo al de 2 meses para celebrar el entierro, vamos toda la familia, y cuando estamos en Londres nos dicen que no hay entierro porque los suecos nos están engañando, que mi hermano no ha muerto ahogado, que realmente no se sabe la causa del fallecimiento porque le falta el corazón, y que nos están engañando, que los golpes que tienen no es compatible, porque ellos lo que nos decían era que como había un puente donde había aparecido a la derecha, pues que se había tirado desde el puente. Y entonces nos dijeron que los golpes que tenía en la espalda y en los laterales, que no eran compatibles con un lanzamiento al agua. Entonces, que no había entierro. Total, que como mis padres estaban, pues imagínate, sin salir de casa, con todo esto, o sea, imagínate cómo estaban mis padres mayores. Entonces yo voy al consulado de Londres y les digo que por favor que entierren, que luego ya se iba a abrir una investigación, pero por favor que lo entierren ya, porque para mis padres era importante. Entonces el tema es que un sábado a la mañana nos dejan hacer el entierro y le entierran. Y entonces se abre una investigación y la oficina del coroner, a través del consulado de España en Londres, hace una serie de preguntas a los suecos. En teoría, en concreto les pide el informe de autopsia, les pide una serie de documentos que jamás son entregados, y entonces lo que hacen en Londres es cerrar el caso diciendo que no han recibido ninguna información de Suecia y que no se sabe de qué ha muerto mi hermano. Bueno, el cadáver que hemos enterrado, porque en ese momento ya empezamos a pedir a la policía sueca el certificado de identificación y resulta que no nos entregan nada. Nada. En muchísimos años no nos entregan nada. Hasta que al de 8 años la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a Suecia toda la documentación del caso, y es cuando la misma policía sueca dice que no hay ningún documento de la identificación. Es más, a nosotros nos llamaron el día 29 y en el libro de funciones consta que mi hermano estaba en ese libro el día 26 de septiembre y el día 30 a nosotros nos decían que no se podía identificar. O sea, no lo identificaron de ninguna forma. El asunto es que bueno, ¿qué sucede? Pues que cuando se va a hacer mi primo quería ser enterrado junto a una persona en Inglaterra, y entonces llega el cuerpo ahí, llega el cuerpo a Londres, y es cuando a mi prima le pasan exactamente los comentarios que hace el coroner de Inglaterra con un subordinado diciéndole, pero la familia sabe esto, pero la familia sabe que falta esta parte y todo, etc, etc. Y entonces
parece que sí, señor, y no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que Inglaterra pone peros al cuerpo que llega desde Suecia, porque consideran que hay irregularidades, falta de órganos, etc. Y entonces les parece que ese cuerpo no se puede enterrar en esas condiciones. El asunto fue, otra vez, igual, tal vez, problema, ¿no?, de la familia o lo que sea, que mi tía y mis tíos querían que Miguel Ángel fuera enterrado, ¿no? Y entonces, pues, mi prima dijo, bueno, es que hay que ir para adelante y tal, pero bueno, pero esa conversación la tiene transcrita mi prima, donde Inglaterra señala que las cosas no están bien hechas y que ese cuerpo no... ese cuerpo manifiesta indicios de, podría ser de, bueno, por lo menos que le faltan órganos, que podría tratarse de un homicidio, que podría esto, y a ellos no les resulta convincente todo lo que viene, o sea, lo que se dice en Suecia y lo que mandan desde Suecia, y le ponen en duda. Entonces, bueno, pues ahí es cuando también es otro hito de alguna manera que mi prima coge y dice, ostras, o sea, es que si ya teníamos algunas sospechas o lo que sea, ostras, estos nos lo acaban de confirmar, esto no está siendo regular, este cuerpo llega sin órganos, no sé qué, etc., ¿no? Como familia, nosotros somos de Euskadi, entonces lo que vamos es llamamos al gobierno vasco y nos mandan a la Ertzaina. Vamos a la Ertzaina, damos toda la documentación, me dicen que ya, incluso el examen post-mortem, me dicen que ya me llamarán hasta hoy. En la Policía Nacional de Bilbao tiene toda la documentación y lo que me dice es que ellos no pueden hacer nada, que vaya a Suecia y que denuncie, que aquí se ve como mínimo hay irregularidades policiales, pero que ellos nada, no informan a la Interpol como lo deberían haber hecho, no hacen absolutamente nada. Y es más, en 2006, en junio de 2006, escribo a la Policía Nacional con toda esta información, con todo, o sea, con el examen post-mortem, con toda la información que tengo, y como no nos han entregado ni un informe de autopsia. ¿Y qué hacen? Me dicen que no me pueden entregar esa documentación por la ley de protección de datos. Entonces estaban protegiendo a mi hermano, o sea, con su familia, que éramos, o sea, los que en teoría íbamos a defenderlo. Y luego hice otro escrito diciéndoles que quería que hiciesen una serie de preguntas a la policía sueca. En concreto, que quería el certificado de identificación, el informe de autopsia, la detención, quería toda esa información. Entonces, ¿qué me contestan? Pues que según la superioridad no considera oportuno decirles nada a los suecos. Entonces ya lo que empiezo a hacer es pongo una queja en el defensor del pueblo, que me dice que los hechos son terribles, pero que ellos, los suecos, lo ven todo normal, o sea, todo es normal. Pongo una queja en el Parlamento Europeo, porque me dicen en el Parlamento Europeo que en ese momento Suecia era el país ideal de toda Europa. Bueno, pues cuando yo llamo al Parlamento Europeo, me dicen que están desapareciendo gente en Suecia, y gente que tiene problemas, o sea, gente no suecos, que están habiendo problemas con, en teoría, los que estaban recibiendo ellos, porque ellos son muy buenos recibiendo a gente de otros países. Entonces, que en Suecia que estaba habiendo problemas. Pero claro, yo cuando decía a alguien lo que me estaba pasando con Suecia, me decía, Suecia sí es maravilloso, Suecia, o sea, ningún abogado me quería llevar el caso porque me decían que Suecia era la quinta maravilla. Y entonces a mí me estaban dando una información por una parte de que Suecia era maravillosa, me estaban dando otra información que en Suecia había más casos como el de mi hermano,
Y por otra parte, nadie me ayudaba. Nadie me ayudaba. Nadie quería hacerse cargo del caso. Ya ni siquiera, bueno, primero es que claro, mi prima mi prima empieza a empaparse de todo lo que tenía que, de todos los protocolos que tenían que haber llevado a cabo en Suecia, y entonces, bueno, se da cuenta de que no se ha cumplido ninguno, no hay fotos de levantamiento, no ha habido autoridad judicial, no hay un tema de identificación por huellas dactilares. Lo del ADN que le piden a sus padres, que luego nunca se contrasta con ese cuerpo, con lo cual es que hubo un momento en el que mi prima también pensó que igual, tal vez, igual ni era mi primo, porque no había habido una identificación salvo esa del carnet de identidad, que podía llevar otra persona podía llevar ese carnet de identidad por X cuestiones en el bolsillo, con lo cual pero como no se había hecho lo que se tenía que hacer, nadie podía decir, no, sí es tu primo, o sea, sí es tu hermano. Y mi prima ha estado reclamando bueno, pues eso. A ver, aquí yo creo que hay un tema que mi prima tiene muy claro, ¿no? Que es que esto, en algún momento alguien hubiera abierto una investigación para saber cuáles eran las causas de todo esto, pero por otra parte, claramente hay negligencias en todo esto. Entonces son dos cosas, es decir, que lo que le haya pasado a Miguel Ángel probablemente ya no lo vamos a saber, pero lo que sí tendrían que aceptar como poco es asumir todo lo que han hecho muy, muy mal y que ha contribuido a poner más oscuridad al caso y a enmarañar todo y a tener unas sospechas pues de cosas aún más terribles, ¿no? O sea, y bueno, pues eso. Y luego también, no solamente en Suecia, que claramente son los que han hecho las cosas muy, muy, muy mal, sino que también las instituciones vascas, en este caso, donde mi prima ha pedido ayuda, tampoco han interpelado a Suecia, ¿no? Diciendo, oiga, aquí un ciudadano vasco ha ido a Suecia y allí no se han cumplido una serie de protocolos que bueno, que son recomendables y, en fin, no se han hecho bien las cosas y, oiga, que menos que, yo qué sé, que revisen, que den que expliquen por qué no, que los policías que lo encontraron, que alguien tiene que responder por este montón de negligencias, pero que son una tras otra y una tras otra, ¿no? Y entonces yo creo que ya mi prima está más por esa labor, o sea, no más por esa labor, sino un poco más pensando que es probable que, bueno, pues que por ahí se pueda seguir más que por otro lado, porque nadie va a bueno, pues a contar más, o es difícil saber qué pasó. El tema es que yo luego he hablado con alguna persona en Suecia y me han contado una serie de cosas, pero como yo no tengo o sea, no puedo decirlo porque yo no lo puedo probar, pero me estaban contando cosas terribles. Cuando Suecia, en teoría, todo el mundo lo veía como si fuese, pues ya te digo, la quinta maravilla. Me acuerdo que fue en una ocasión a hablar con el delegado del gobierno en Euskadi y me dijo que estaba loca, que a ver si yo también estaba loca como mi hermano, porque vamos, que Suecia era la quinta maravilla. A todo esto también en enero del 2006 lo denunciamos, o sea, puse una denuncia y me dijo la jueza que yo no tenía pruebas. Claro que no tenía pruebas, y no me habían dado ningún documento. Eso es lo que quería yo, los documentos de Suecia. Pues nadie me daba nada, ni vía judicial, ni vía policial, ni nada. A mí no se me entregó ningún documento. Entonces lo que hice fue, durante muchos años,
dedicarme a conseguir documentación, a escribir directamente a la policía sueca, a escribir a todo el mundo, escribí a políticos de España, políticos europeos, políticos suecos, o sea, escribí a todo el mundo para que me ayudase. Pues mira, en muchos casos, o sea, para que te hagas una idea, yo escribí directamente a través de un senador vasco, escribí al ministro de Interior en esa época de España, que era Rubalcaba, al ministro de Interior, y me contestó al cabo de un año, o sea, va y me contesta, lo de tu hermano se trata de un lamentable accidente. Y digo yo, hemos pasado del suicidio al accidente. Y le dije yo a Rubalcaba, por favor, ¿me puede definir qué tipo de accidente? Que si la pilla un coche, tal. No hubo respuesta. Me reuní con los del PPE, con los senadores que me dijeron que me iban a ayudar, me tomaron todos los datos, iban a preguntar en Europa porque tenían un grupo con suecos y total que luego ganaron las elecciones y nunca más. Es que me he reunido con todo el mundo y he ido al Ministerio de Asuntos Exteriores, he hablado con todos los jefes, con toda la gente que se puede hablar de todos los sitios y nadie ha movido un dedo. O sea, nadie ha abierto una investigación del por qué le faltaba al cadáver el corazón, parte del hígado y el páncreas. Y segundo, tampoco han abierto una investigación para saber lo que le pasó a mi hermano. No hubo ninguna investigación policial. En Suecia, para que te hagas una idea, nosotros les escribíamos en inglés y nos contestaban en sueco. O sea, un maltrato, un pasotismo, que nos trataron como si fuésemos basura. Te voy a decir la respuesta de la forense que hizo la autopsia. Todo lo que yo lo volví a meter. ¿Quiero tirar a la basura? No. La respuesta de ella. En el tránsito de Suecia a Londres tenían que haber abierto una investigación. Tan fácil como eso.